Ok, leeremos entonces el capítulo 3, Entre la lluvia y el fuego, de Nimona Carrier. A ver. Decenas de vehículos se posicionaban en un gran claro a plena noche. ¿A plena noche? ¿Qué es plena noche? ¿Qué momento de la noche es plena noche? O sea, ¿cuál es la diferencia entre decir noche y decir plena noche? Si Ah, la palabra no está agregando nada, no la coloquemos. En la noche o bueno, a medianoche. quise decir pues en el momento más oscuro de la noche. Di a medianoche o di cerca del amanecer, no sé. Medianoche, pero plena noche no dice nada, ¿eh? O sea, puede ser cualquier hora entre las 7 y las 4 de la mañana, supongo. Cargando gigantescas cajas metálicas. Cuando se detuvieron, las cajas se desplegaron. Apun- las cajas se desplegaron, ok, se abrieron. Apuntando al cielo y abriendo sus compartimentos. ¿Cómo una caja apunta al cielo? O sea, es una pregunta seria. ¿Cómo una caja apunta al cielo? ¿Me escuchas? Ah, ¿Estás ahí? sí, bueno, no supe poner eso, no son cajas tal cual, son una pieza del vehículo, pero están ensamblados con una plataforma, que es lo que les da movimiento. Que no supe Aquí dice escribir. cajas. Aquí no Sí, dice sí. piezas que dan movimiento, dice cajas dos veces. No, Entonces, es que la caja es parte del vehículo, pero es que no supe cómo describir la esa parte. cabina, no sé, ¿cuál es la parte del vehículo? La cabina, la oruga, no sé ni qué vehículo es, las llantas, la transmisión. Todas las partes de un vehículo tienen nombre. Tienes que buscar porque hace parte también de nosotros como escritores el documentarnos de lo que vamos a escribir. No sé, es que cuando dices la caja, no sé si esto es un camión, un carro tanque que le llaman aquí, un, un mixer. ¿Qué es esto? Puede ser cualquier tipo de vehículo, ¿eh? Exacto, esta es la caja de cambio, la caja de transmisión. Sigo con la pregunta de cómo una caja apunta el cielo. Entonces, ojito ahí, porque si no eres preciso en lo que dices, yo no sé qué entender porque no leo tu mente. Yo no puedo decir, ah, no, él dijo caja, pero en realidad se refería era a esta parte del carro, como le dice la mamá a uno, el cosito que está arriba del coso de la nevera. No, eso no nos sirve, ¿eh? Entre más claros seamos al momento de escribir, más concisos, más precisos seamos, es mejor. A ver. Dispararon ráfagas de misiles que iluminaron el lugar como si fuera de día, creando un estruendo escandaloso. Dime que, cómo un estruendo no es escandaloso o cómo un escándalo no es estruendoso. O sea, eso es redundante por donde lo veas. Es como un ruido escandaloso. Me atrapaste. Sí es cine. Portamisiles o torreta lanza misiles. Sí, no sé qué quiso decir. Pudo ser un. Sí, pudieron ser lanzamisiles, exacto. Pudieron ser cañones, no sé, hay tantas formas de decirlo. Las cajas. Va. Ok, entendiendo que son lanzamisiles, tiene sentido cuando dice la caja, ya imagino lo que quiere decir. Pero eso debe tener un nombre, ¿no? Estruendo escandaloso es redundante por donde lo veas, ¿eh? Creando un estruendo que sacudía los árboles o creando un escándalo. Estruendo suena mejor. En todo caso, quitaría la palabra escándalo, pero estruendo escandaloso es redundante.
Los cañones de los regimientos de artillería se pintaban de rojo ante el ataque incesante. Algunos empezaron a romperse y eran inmediatamente reemplazados por nuevos cañones que venían de la zona de aterrizaje. ¿Los cañones se rompían? O sea, cuando entiendo que se ponían rojos, pues porque están al rojo vivo. Pero, ¿cómo llegas a romper un cañón? O sea, ¿y cómo lo reemplazas? O sea, entiendo que es más, cuando te refieres a cañón, ¿es el cañón como tal o te refieres al cañón de un arma? Porque reemplazar el cañón de un arma no es tan fácil, ¿eh? Y sí se pueden derretir. Si disparas durante mucho tiempo una Gatling o un arma de que tenga una cadencia muy, muy alta. Una cadencia no, o sea, las balas salgan demasiadas, el calor sí puede llegar a fundir la propia arma, ¿eh? Un hombre pasaba entre las ramas, dando escabrosos pasos entre las armas, perdón. Un hombre pasaba entre las armas, dando escabroso paso metálico, dando escabrosos plural, pasos plural para que metálicos siga siendo plural. Escabrosos pasos metálicos. Toda la oración debe estar en plural. Del traje que extendía sus extremidades. Dando escabrosos pasos metálicos del traje que extendía en sus extremidades. Este del, no sé, sería con el traje. Dando escabrosos pasos metálicos con el traje que extendía sus extremidades. Eso tiene más sentido el con que con el del. Pues era un enano. La palabra pues no suele ser muy agradable de leer, ¿eh? Pero pues era un enano. No sé, le quita algo de seriedad al texto. Esto ya es más de estilo, pero yo recomendaría no colocar palabras como pues, que utilizamos al hablar, pero que al momento de escribir y leerlas no desentonan un poco, ¿eh? ¿Dónde carajos están nuestros suministros?, pregonaba rabioso, observando cómo sus municiones se agotaban a paso veloz. Dio media vuelta y miró cómo gigantescos cañones alzaban sus bocas entre los árboles. Dispararon, provocaron una onda expansiva en todo caso. Expansiva, el autocorrector. Una onda expansiva que estremeció todo el bosque. La tierra tembló y una nube de polvo lo cubrió todo. Ok, esta parte está bien. Aunque a paso veloz, no sé si es una buena forma de decirlo. Sus municiones se agotaban a paso veloz. De pronto otra metáfora con la cual decir o describir cómo se acababan sus municiones. El enano vio cómo a dos de sus hombres intentaban forzar. No hay mucha coherencia ahí, ¿eh? El enano vio cómo dos de sus hombres intentaban forzar. Esa A no debería ir ahí en todo caso. Una carga que se había trabado. De inmediato los apartó con violencia y con la fuerza de su exoesqueleto colocó la carga en la cámara del cañón. No las desperdicien, imbéciles. No se detén. Al alzar la vista hacia el horizonte, donde estaba el frente. ¿Por qué no dices hacia el frente? Se entiende que al alzar la vista al frente, o al frente de la batalla podría ser, miró el cielo iluminarse como a mediodía. Creo que ya utilizaste esa metáfora por acá también, como si fuese de día. Entonces no recurras a esas metáforas porque son lugares comunes.
sea, incluso tú mismo ya las estás repitiendo más de lo necesario. Como si fuera de día, que iluminaban como si fuera en pleno día. Son lugares bastante comunes, ¿eh? Entonces es mejor evitar, puedes decirlo de otra forma, le cegó la vista o el resplandor parecía un trueno en mitad de una noche oscura. No sé, hay diferentes formas de decirlo. No recurrir siempre a las mismas. Podía ver los detalles, los destellos. No, si no tenía, creo que sí tenía dislexia y va a otra, van dos. Podía ver los destellos de los miles de proyectiles que impactaban contra el suelo. El cielo sobre su cabeza se llenaba de luces, como una nube de luciérnagas mortales, producto del infierno que era lanzado a la batalla. Ok, esta parte me gusta. Miles de baterías de artillería. No sé, yo entiendo que miles de baterías escupían fuego. No creo que el de artillería sobra. En todo caso, recomendaría, sobre todo para que no crees como esa rimita de batería de artillería. No terminen ambos en IA. Miles de baterías escupían fuego hasta que la grasa de su mecánica quedara carbonizada de la fricción. Era una respuesta tan devastadora que el fuego podía verse desde la órbita. O sea, entiendo que se ve muy cool esto de que disparan hasta que se funde un arma, pero a nivel militar esto es poco práctico, ¿eh? O sea, nadie dejaría que se funda un arma en lugar de dejarla reposar un poco para luego seguir disparando con el misma arma después. O no sé, al menos que quiera dejar evidencia de que la tecnología de este ejército tiene problemas de enfriamiento y todas sus armas quedan deshechas. O sea, ningún ejército va a intentar que su artillería básicamente sea armas de un solo tiro, porque se arruinarían una vez que se recalientan. Se derriten y ya no puede volver a usarlas. Es un desgasto de material y de recursos Bueno, bastante... lo que quise dar a entender con esa parte, pues es que han estado peleando sin descanso desde que llegaron al planeta. Pues mejor dilo, di que han pasado días, di 5 días de fuego incesante había llevado a que las máquinas, aquí, la grasa de las máquinas quedaran carbonizadas de la fricción. Pero no has dicho eso. Para nosotros, aquí empieza o sea, quiero que entiendas al lector, y eso lo he dicho varias veces. Lo que tú narres es lo que yo entiendo, y lo que tú ignores yo lo interpreto de la forma más obvia posible. Si tú aquí empiezas a narrarme la batalla y aquí me dices que las armas se están derritiendo, para mí esto es lo que han disparado las armas. Desde aquí hasta aquí. Si tú me dices me lo dejas más claro, eres más específico, 5 días o 2 semanas han desgastado las armas, el constante uso había hecho que por la fricción las armas empezaran no sé qué, no podían darse un respiro. Me hago entender, porque si no parece que las armas acaban de empezar a disparar y ya se están dañando. Entonces por eso digo, no sé si lo que quiere dar es esta impresión de que el ejército precisamente tiene armas desechables o están luchando de una forma demasiado desesperada y no están siendo conscientes de que están destruyendo sus propias armas por el mal uso que les están dando. Pero si tienen 5 días, eso es algo que me debes decir, porque yo interpreto que acaban de empezar a pelear, porque no hay nada que me diga lo contrario. ¿Me hago entender? ¿No? Listo. Un carguero. Partida del ¿qué? Un carguero partía, debe ser. Un carguero partía del acorazado insignia Gevilar y se dirigía a la nave comando del gran almirante, un inmenso acorazado de la clase Kalak.
Aterrizó dentro de uno de los puertos. ¿What? Pero estamos hablando del carguero, ¿estamos hablando de qué? Un carguero partía del acorazado insignia Gavelar y se dirigía a la nave de mando del gran almirante. Ok. Un inmenso acorazado de la clase Calac. Este supongo que es la nave del almirante, ¿no? Aterrizó dentro de uno... Pero es que aquí es... Aquí es donde te pierden el foco porque empiezan a cambiar del foco de la narración y empiezan a cambiar el sujeto y luego continúan como si nunca hubiesen cambiado el sujeto. Como si todo hubiese sido un pequeño paréntesis y ya. Un carguero partía del acorazado insignia Gavilar y se dirigía a la nave comando del gran almirante. ¿Hasta aquí de quién estamos hablando? ¿Hasta aquí de quién hablamos? Hablamos del carguero. ¿Sí? Hasta ahí estamos hablando del carguero. Es el sujeto. Partió del corazado insignia Gavilar y se dirigió a la nave comando del gran almirante. Todo eso lo hizo ¿quién? El carguero. Es nuestro sujeto de esta oración. Ahora dice, un inmenso acorazado de la clase Calac. ¿Quién es el inmenso acorazado de la clase Calac? ¿El carguero? No. La nave... El acorazado es la nave comando. Exacto, es la nave comando. Significa que aquí ya cambiaste el sujeto. Estamos hablando ahora del acorazado de la nave comando. Pero el aterrizó otra vez es el carguero, así que debes mencionar el sujeto, porque ya lo cambiaste. Si cambiaste el sujeto, ya no puedes seguir construyendo la frase sin mencionarlo, sino que debes mencionarlo nuevamente. Aquí, no sé, otra forma de decir carguero. La pequeña nave aterrizó. Ya, y con decir pequeña nave ya se entiende que es el carguero. Pero hay que dejar claro cuál es el sujeto porque lo cambiaste en esta oración. Como lo cambiaste, tienes que volver a mencionar el sujeto con el que iniciaste para que quede claro cuál de los dos es. Con el que empezaste o con el que terminaste la frase. Es decir, la pequeña nave aterrizó dentro de uno de los puertos. Fue recibido por un batallón. Y solo con mencionar el sujeto, decir la pequeña nave, el carguero, la nave de transporte, como lo quieras decir, ya con eso queda claro de quién estamos hablando nuevamente. ¿Sí se entiende? Sí. El no mencionar el sujeto está bien cuando nunca has cambiado el sujeto dentro de todo el párrafo. Pero si ya cambiaste el sujeto una vez, empieza a haber cruces porque tenemos dos sujetos que estás usando. Nuevamente debes aclararme cuál sujeto es el que sigue. Ya hicieron bingo, bestia. Tan rápido. Aterrizó dentro de uno de los puertos. Fue recibido por un batallón de marines que permanecían formados. El mariscal Lancelot bajó del carguero, haciendo tronar el metal de su armadura con cada paso. Ok. He notado de que me gustan ese tipo de descripciones, donde haces hincapié en cosas como el sonido, los olores, pero lo mismo, trata de no usar los mismos recursos siempre. De la misma forma en que usaste ya 2 veces en la primera página lo de que es como si iluminara como si el sol brillara en medio de la noche. Lo de los pasos los has utilizado 2 veces. Por acá también con el enano lo usaste. Entonces trata de que los recursos sean un poco más variados y no recurrir siempre al mismo. Por aquí donde el enano también hiciste lo mismo, ¿no? Hablaste de los pasos metálicos. El envió un hombre intentaba forzar la carga que se había tratado. De inmediato partió con violencia. Ah, no, estaban antes. Sí. Estaban dando escabrosos pasos metálicos del traje que se extendía a sus extremidades. Entonces, el recurso que utiliza siempre ese es el sonido de los pasos. Entonces, trata de cambiarlos un poco, De marines, el mariscal Lancelot bajó del carguero haciendo tronar el metal con su armadura con cada paso. Vuelvo y digo, son buenos los recursos, pero trata de ser los más variados, de no hacer siempre lo mismo. No sé, podrías decir su capa ondeando. Entonces,
el recurso que vas a utilizar puede ser la capa. Le da un poco más de cinematografía. El usar estos recursos, sí, en una narración de acción les queda muy bien. Pero trata de irlos variando, que no desgastes tan rápido y tan pronto un mismo recurso como el sonido de los pasos. Guárdatelo varias páginas, un par de, de capítulos incluso, y luego vuelves a utilizar esto del sonido de los pasos, que es un recurso descriptivo bastante interesante, como les he dicho, el utilizar sentidos más allá de la vista, el hablar de el sonido de los pasos o el chirrido de las cadenas o el olor a sudor que desprende. Cositas por el estilo ayudan bastante a ser más cinematográfico en nuestra cabeza, por decirlo de una forma, en la descripción. Los hombres del batallón los saludaron mientras pasa junto a ellos. Pasaba. Estamos en pasado. Pasa es en presente. Está pasando ahora. Su gran capa negra cubría todo. Ah, mira, que usualmente hablaste de su capa también. Su gran capa negra cubría todo su cuerpo. Se dirigió a la sala de mando. Ahí, una mujer vestida con un uniforme azul y una larga melena negra dirigía el fragor de la batalla. Dirigía el fragor de la batalla naval que ocurría en la órbita. ¿Está bien conjugado eso? ¿Qué significa fragor? Exactamente. Bueno, fragor sería como la intensidad de lo que está ocurriendo. Por eso, ella dirigía la Bueno, es intensidad de que, la batalla, porque normalmente uno dice en el fragor de la batalla, pero se refiere a en el momento más, exactamente, en el momento como más estruendoso, en el momento más tenso de la batalla, porque fragor de hecho significa ruido o estruendoso. Entonces, a eso se refiere, pero ella no dirigía el fragor de la batalla, dirigía la batalla. El fragor es algo que sucede porque sí. Es como decir, ella dirigía la emoción de la batalla. ¿Me hago entender? ajá. Entonces, no puedes dirigir el fragor. Dirigía la batalla o dirigía el ejército. Entonces, cositas así que hay que tener cuidado. Entonces, fragor no es lo que ella dirigía. Ella no dirigía el ruido de la batalla, que es lo que traduce fragor. Mi señora, el mariscal, Lord Lancelot está aquí, anunció un miembro de la tripulación. Ella dirigió su atención al mariscal, que atravesaba la entrada de la sala. Atravesaba la entrada de la sala. Que entraba en la sala. ¿Por qué decirlo así? Que atravesaba la entrada de la sala. Que atravesaba la sala o que entraba a la sala. Creo que se puede hacer economía de lenguaje en esta frase. Dejando ver el reluciente adorno de plumas metálicas que portaba en su oreja izquierda. Ok, las plumas las tenía pegadas en un arete, las tenía colgadas, las tenía sobre el casco, porque habla de que portaba plumas en la oreja izquierda. Pero es bueno que dieras un poco de descripción, ¿eh? Un poco Bueno, más sí, sí, precisa esa de no las plumas. sé, sí, no sé bien cómo describir ese Por eso, objeto. Es como, no es un arete, sino que es un adorno que se pone sobre la oreja, sobre la puedes, carnosidad de la oreja. Se puedes pone decir sobre eso. Dejando su reluciente adorno de plumas metálicas que portaba en su... Bueno, sí, dice adorno. Puede estar. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Él la reverenció en un saludo. Almirante. Ella corresponde de igual manera. Capitán Clement.
Me retiro por un momento. Avisó Cleveland con su voz serena, con una voz serena. El oficial asintió y ella salió de la sala junto al mariscal. Se dirigieron a una sala de reuniones. Al final de una larga mesa estaba lo que parecía una gran ventana, pero en realidad era una pantalla que mostraba el exterior observado por una cámara. Pregunta, ella está dirigiendo la batalla y de repente, en su momento más álgido, y de repente llega Lancelot y ella dice, ¿sabes qué? Me la pela la batalla, me largo de aquí. Y se va con él. Porque es lo que estoy entendiendo. O sea, me la imagino ella tomando ataque por aquí, escuadrón tal, avancen, no sé qué, retrocedan, agrúpense. Y de repente llega el tipo y ella dice, bueno, no me voy, chao. Así suena, ¿eh? Por como lo describes, así suena. De que ella está dirigiendo la batalla y de repente llega el tipo y ella se va. Busarda, cálmate. Siente que ella se va de repente. Queda rara la escena. Porque tampoco es como que le diga a Clement de que la releven el mando o de que se encargue él mientras ella se ausenta o algo así. Simplemente le dice, Clement, mi turno, se acabó mi turno, me largo. Así se siente un poco. Entonces, habría que plantear mejor la escena, que lo que ella diga sea más coherente con esto de que está dirigiendo y de repente se va, sino de que, bueno, de pronto deja a Clement a cargo. Diga, no sé, hable un poco más militar, ¿no? Capitán Clement, queda usted al mando del puesto de control en mi ausencia. Algo por el estilo, ¿no? Que se sienta un poco más militar y no simplemente de que abandonó su puesto. No imaginé que fueras tan malo dirigiendo una flota. Fija el admirante antes de tomar asiento. No imaginé que fueses tan malo. ¿No era mujer? Espérate, el almirante... Ok, el almirante es mujer, sí. Pero no sería la almirante. En lugar de el almirante. ¿No era mujer? Sí, ahí me confundí con el pronombre. Ok. El mariscal se acercó a la pantalla que mostraba el vacío exterior. El vacío, se entiende que es el exterior. O el vacío del espacio, no sé. Habría mejores cosas que decir que el vacío exterior, vacío del espacio. En todo caso, no mostraba la batalla, la ventana. La pantalla, perdón. Una pantalla que mostraba el exterior observado por una cámara. Ok, sí. No mostraba el exterior nada más. Entonces, y así aparte no dices exterior dos veces aquí y acá. No sé, dices el vacío del espacio. Hice lo necesario para asegurar la llegada de mis hombres. Mayúscula. Aunque Word te diga que no, iba mayúscula. ¿Era necesario perder la mitad de tus naves? Era necesario. La flota enemiga es numerosa y eran muchos más de los que estás enfrentando ahora. Van a venir más. Ok, más. Ojito ahí. Van a venir refuerzos, no sé, no hablan como militares. Van a venir. De hecho, recuerdo que el primer capítulo, cuando hay un soldado raso que le habla ni siquiera un soldado raso, es como un pequeño capitán que le habla a la chica cuando le están enviando a desembarcar. Él hablaba como más militar. Aquí les ha bajado bastante a ese tipo de léxico que estaban manejando. ¿Qué noticias trae del capitán? Nuestro maestro ordenó la reactivación del ejército droide.
Las bóvedas ya fueron abiertas. Están acondicionando las viejas naves. Pronto estarán listos los nuevos cadetes. Deberías recibir refuerzos pronto. Tengo que llevar a mi ejército a la orilla del río Nanak lo antes posible. Aquí va una coma. Necesito refuerzos ahora. Aquí va una coma. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. Nah. Que hay una coma en la mitad. Necesito refuerzos ahora. ¿Qué propones entonces? Entrégame a tus marines. ¿Estás demente? Dejaría a mis naves vulnerables a los abordajes. Dame la mitad de tus hombres. Regresarán a ti una vez que libere la capital de Maratón. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan importante? Una de las bóvedas del ejército droide está ahí. Cuando recupere todas esas unidades, podré reemplazar las pérdidas de mis tropas. Ok, mira, esto es a lo que se le llama normalmente charla de ascensor. La persona no habla hasta que el otro pregunte. ¿Cómo estás? Bien. Y hasta que yo no pregunte, ¿y tú? No me responde. Yo también estoy bien. Gracias. De nada. Entonces, esto se parte de las charlas de ascensor. ¿Qué propones entonces? Entrégame tus marines. Quita toda la parte donde ella interrumpe. Entrégame tus marines. Dame la mitad de tus hombres. Regresarán a ti una vez que libere la capital de Maratón. Una de las bóvedas del ejército droide están ahí. Cuando recupere todas esas unidades, podré reemplazar las pérdidas de mis tropas. Él pudo haber dicho todo eso de una vez, sin esperar que la otra persona le pregunte: ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. ¿Me hago entender? No tienes no es necesario tanta interacción entre los dos personajes, porque te pierdes entre quién está hablando. Dale un solo párrafo, di todo lo que tienes que decir en un solo párrafo, y entre menos intervenciones haya de cada lado, la conversación va a ser mucho más fluida, porque se siente que el otro no le quiere decir nada y le tiene que sacar la información con pinza y con mucho cuidado. En plan, hey, necesito esto, lo necesito para esto, vamos a lograr esto y conseguiremos esto. Entonces, tampoco es necesario tener estas intervenciones. Vuelvo y digo, si tu objetivo es hacer que se sienta que es una conversación incómoda, que el otro está tratando de ocultar información, que el otro trata de forzarlo a darla, vale, pero no creo que esa sea la intención en este caso. Y vuelvo y digo, son militares en medio de una batalla, y entre más precisa sea la información que den, es mucho mejor para ellos. En plan, hey, necesito esto para esto, esto y esto. ¿Estás dentro o no? Y muchas veces en situaciones así, las conversaciones deben ser de este tipo. Porque literalmente, o sea, como te digo, elimina todas las partes de donde la tipa contesta y no quita nada. Podría ser perfectamente un párrafo de él diciendo todo de corrido. Mira, esto ya es un párrafo un poco más largo. Tardarás meses en llegar a Akhenaton. Akhenaton, ok. Y aún si consigues llegar mañana, tardarás meses en reactivar todas las unidades. Semanas con suerte. ¿Cómo se supone que vas a lograr tal campaña? Aquí podrías meter esto de... e incluso podrías empezar así. ¿Estás demente? ¿Dejarías a mi nave vulnerable a los abordajes? Tardarás meses en llegar a Akhenaton, y aún si consigues llegar mañana. ¿Te das cuenta? O sea, puedes compactar toda la respuesta también en uno solo. Esta parte de estás demente dejará, que me parece una parte que está bien, en plan, no te puedo dar más hombres porque quedo vulnerable a abordajes, lo cual me parece bastante lógico. Tardarás meses en llegar. Todo puede ser también una sola respuesta. Y así tienes un párrafo de intervención de uno, un párrafo de intervención del otro. En lugar de todo estas intervenciones tan cortas que alargan la conversación innecesariamente.
1000 soldados avanzan con cobertura, artillería móvil y toda la maquinaria que tengo. Traerán más material de mi edad. Pero tengo que cubrir cada kilómetro por el que avanzan. A ese paso, me quedaré sin tropas para continuar la ofensiva. Necesito refuerzos lo antes posible. Incluso si ordeno detener el ataque, los Varna pronto lanzarán una contraofensiva que podría romper el frente. Si eso ocurre, tendremos que abandonar Maratón. Ok, mira, esto está bien. Es un diálogo interesante, largo, que me permite entender al personaje y cómo habla. El gran almirante juntó sus manos, palpando la yema de sus dedos mientras pensaba. Quizás pueda reunir algunas... El gran sería la gran almirante en todo caso, ¿no? ¿No es un almirante? Sí, ¿no? El almirante era mujer, ¿no? Sí, era la gran almirante en todo caso. Es que ahí yo mismo me confundí con el pronombre. La gran almirante juntó sus manos, palpando la yema de sus dedos mientras pensaba. Quizás tenga... Ah, pero si esto lo piensa, no va así, sino que va con... Recuerda que los pensamientos van con los corcheticos estos... se me olvida siempre el nombre. ¿Romanos eran latinos? Siempre se me olvida el nombre de cómo se llaman los corchetes. Los corchetes estos de pensamiento. Comillas españolas, gracias. Corchetes españoles. Entonces, quizás pueda reunir algunas divisiones. Pero esto ni siquiera lo piensa. Esto lo dice en voz alta. O sea, en realidad lo que está mal es el mientras pensaba. El gran almirante, o la gran almirante, juntó sus manos, palpando la yema de sus dedos. Quizás pueda reunir algunas divisiones, pero no prometo nada. Ahí está, o sea, el mientras pensaba es lo que está mal. El mariscal mantuvo un corto silencio. De acuerdo. Ninguno pronunció nada por un instante, hasta que el mariscal continuó. ¿Qué sabes de la princesa? No tuve oportunidad de verla, solo sé que permanece internada. Nuestro maestro mencionó que su columna está muy dañada. Quizás no pueda volver a caminar en un tiempo. Una alarma sonó. Mira, esta parte también está bien. Él pregunta, ella responde todo lo que tiene que responder. Una alarma sonó en los paneles de la puerta. La almirante atendió. Aquí sí dice el almirante. Disculpe, mi señora. Nos contactan de la flota de Lord Lancelot. Es sobre el frente. Ambos oficiales se miraron y salieron de inmediato. Disparaba intentando cubrir... Bueno, hay un espacio, pero sí se siente el cambio muy drástico. Disparaba intentando cubrir a los demás, pero los soldados retrocedían en multitud. De hecho, es que estamos cambiando aquí de... ¿Esto lo dice en primera persona? Disparaba intentando... Puede ser ambas. Disparaba intentando cubrir a los demás, pero los soldados retrocedían en multitud, como un rebaño ahuyentado. Dakira salió de su zanja y huyó con el resto. La tierra estaba suave, como barro, después de horas de lluvia, pero solo estaba revuelta después de los constantes impactos de artillería. No para de ver luz. Está raro. No paraba. Sí, no paraba en todo caso. Está en presente. Eso es lo raro. No paraba de ver luz. O de ver luces. Creo que sería más bien luces en plural. De las explosiones, ¿no? No paraba de ver luces, pese a que ya era casi medianoche. Los silbidos de los proyectiles envolvían sus oídos. Varios tanques de apoyo daban cobertura, soltando chorros de latón. ¿Soltando chorros de latón?
sea, tiraban latón. No, los tanques expulsan el latón de los casquillos. No, expulsan el casquillo que está hecho de latón, que no es lo mismo. ¿No es la cosa? Ah, sí, es que no sé, eso es lo que quise decir ahí, pero no sé. Supongo que queda raro. Sí, es que pareciera que estuvieran disparando los cañones chorros de latón. No sé, imaginé que estaban disparando metal fundido o algo por el estilo. O que las balas estaban hechas de latón. Sí queda raro. Es una metáfora, entiendo que es una metáfora, pero por como está escrita, dice, varios tanques apoyaban la cobertura, soltando chorros de latón. Entonces, el latón que él se refiere es al latón de los casquillos. No se refiere a los chorros de latón que salían de la... Por eso pregunté si el latón era las balas o qué. Pero si son los casquillos, la metáfora está como un poquito rara. O sea, entiendo a dónde quieres ir, pero sí está un poco rara porque da la impresión que lo que, como viene justo de, están dando cobertura, pareciera que el cañón está botando latón. No que los casquillos están hechos de latón. ¿Dónde nos quedamos? Miles y miles de balas eran descargadas en minutos. Ella corrió tanto rápido, tan rápido. Ella corrió tan rápido como podía, pero sentía el escozor ardiente de la zona baja de su espalda. No podía atender a sus incómodas. No podía atender a sus incómodas, a sus incomodidades. Hacen esa incomodidad, sí, no. Ok. Y se aproximó a una nueva zanja sobre la colina. Decenas de soldados cavaban con prisa una nueva zanja. Redundancia. Debería ser en todo caso una nueva trinchera para que no digas nueva zanja de nuevo. O ni siquiera una nueva trinchera, cavaban una trinchera. Se entiende que le están cavando, por lo tanto es nueva. Decenas de soldados cavaban con prisa una trinchera. Ya. Y se entiende que es nueva, se entiende que le están haciendo apenas. Y no repite zanja. Porque realmente su nombre no es zanja, es trinchera. Varios cañones eran colocados entre los montículos de tierra que generaban. Kira se acercó y se tiró dentro de la trinchera. Aquí lo dices. Cayendo de espalda y agudizando su molestia. Su molestia debe ser su dolor, o sea, más que una molestia debería dolerle, ¿no? O sea, la molestia cuando corría, golpearse, no sé, podrías decir agudizando su dolor, sintiendo una aguja que cruzaba toda su vértebra, no sé, algo un poquito más vistoso. Su espalda se retorció aquí y soltó un gemido de dolor. Sí, pero esto no es molestia. No suena. O sea, molestia suena que me fastidia un poco. Esto estamos hablando de una herida, una fractura, algo más que molestia, ¿eh? ¡Caben, bastardos! ¡Caben! Ordenaba un coronel que permanecía agachado entre las tropas. ¡Tú también!, le ordenó a Dakira. Se acercó a ella y le entregó una pala. ¡Haz más hondo este maldito agujero! ¡Apúrense! Apresúrense, sí, apresúrense. O apresúrate, porque está hablando solo a ella. Ella no pudo decir nada. Se puso de rodillas para acabar. Pero fue ahí cuando vio el frente. La lluvia de fuego arrasaba con todo a su alcance. Los árboles ardían y eran destrozados por el tanque, reduciendo el bosque frondoso en una pila de madera carbonizada. Me gusta esta parte. Entre las explosiones se distinguía a los soldados Varna, altos como el mariscal, con brazos extremadamente largos, cabezas abultadas como un nabo y armaduras rojas. Avanzaban contra las fuerzas del imperio como si no sintieran temor alguno. Aunque fuesen derribados, no parecían seres vivos, sino máquinas. Asesinaban a los soldados con sus pesadas armas que parecían cañones
y sus proyectiles reventaban los cuerpos de los soldados. Una ametralladora se instaló junto a Dakira. Apenas podía coordinar sus pensamientos. Cavaba con torpeza, como si no pudiese ejercer fuerza con la pala. El coronel se acercó de nuevo a ella. ¿Qué haces? ¡Más rápido! No lograba pronunciar nada. Sentía que su garganta se cerraba. El coronel la tomó por los hombros. ¿De qué compañía eres?, le exigió responder, pero ella no lograba decir nada. ¡Maldición, olvídalo! Le arrebató la pala de las manos, tomó una caja de munición y puso una entre las manos de Dakira. Toma esto, necesitamos más municiones, ve a traer más. Le dio la vuelta, apoyándola contra el suelo, 3 cajas más, y las enganchó a su mochila. Luego la puso de pie y la empujó fuera de la trinchera. ¡Apresúrate! Ella cayó de rodillas fuera de la zanja. Ya no percibía el ruido a su alrededor. En su cabeza solo oía el forzoso respirar de sus pulmones. Con piernas tambaleantes se puso de pie y caminó a paso rápido. En ese instante un proyectil cayó sobre la trinchera, haciendo volar todo a su... ¡Qué suerte! Me gusta lo cinematográfico que está haciendo esta parte, ¿eh? Creo que aquí está brillando más tu prosa, ¿eh? Bastante más claro está. No sé si aquello lo escribiste en un momento distinto, que suele pasar. A veces se escribe en un momento en una parte del capítulo y luego la otra parte se escribe con otro estado de ánimo, otro día diferente, nos sentimos distintos, conectamos mejor con lo que estamos haciendo, porque va desde que dejaste al coronel y a la... De hecho, antesito que terminara lo del coronel, se estaba mejorando mucho la prosa y esta parte está bastante mejor escrita. Se entiende mejor, es bastante claro lo que está ocurriendo, no hay tantos detalles como de cambio de pronombres, adjetivación. Te está centrando muy bien en la chica como foco de la narración, así que podemos seguir todo. Está bastante cinematográfico. Me gusta bastante cómo está este capítulo, ¿eh? ¿Dónde nos quedamos? En ese instante un proyectil cayó sobre la trinchera, haciendo volar todo a su alcance. Ella volvió a caer, pero no miró atrás. Se puso de pie y siguió caminando con la caja entre sus manos. Varios droides avanzaban hacia la misma dirección, cargando soldados. 2 o 3 a la vez. Hacían todo lo posible para retirar a los heridos. Al frente, las pesadas armaduras de batalla atacaban con sus cañones de ráfaga, soltando fogonazos cegadores. Cada paso que daban dejaba una profunda huella. Las cabinas de sus ocupantes estaban selladas. Solo se veía una mole de acero disparando con violentas armas de demolición. De pronto está de más el adjetivo pero disparando con armas de demolición. Creo que el adjetivo sobra un poco. Sí, pero está bien, o sea, no arruina la narración, pero yo te diría que pronto reducir un poco adjetivos innecesarios. De la línea de retaguardia, numerosas brigadas marchaban con prisa para reforzar la defensa. En medio de las tropas, de hecho, esto fue lo que trabajamos este lunes, ¿no? Precisamente estas descripciones generales del ejército. De la línea de retaguardia, numerosas brigadas marchaban con prisa para reforzar la defensa. En medio de las tropas, pesados búnkeres motorizados, armados con 2 pesados otra vez. Pesados búnkeres motorizados, armados con 2 cañones frontales y múltiples torretas ametralladoras. Si las torretas son ametralladoras normalmente.
No sé, aquí torretas ametralladoras también. Torretas, múltiples torretas ya. Avanzaban lentamente. Los, los Cator tanques remolcaban grandes contenedores cargados de suministros. Llegados a un punto, los Cator desengancharon el cargamento y siguieron avanzando hacia la trinchera. Hacia las trincheras, no se solía hacer una trinchera, sino eran una sucesión de ellas. Así que seguramente son las trincheras y no la trinchera. Dakira se dirigió hacia uno de los contenedores que rápidamente empezaron a abarrotarse. Pese al infierno que se desataba a su alrededor, lo que la hacía sufrir estaba dentro de la armadura. Con cada paso que daba, sentía que caminaba en el lecho de un pantano. Todo su cuerpo estaba bañado de sudor y el escozor de su espalda no se aliviaba. Por el contrario, le ardía cada vez más. Sentía que reciclaba su propio aliento cada vez que respiraba. Estaba cansada, con el estómago vacío y sin una gota de agua que humedeciera sus labios. Pero aún con todo eso, estaba dispuesta a hacer lo que le habían ordenado. Una vez que se aproximó al contenedor, trató de pasar entre los demás soldados que buscaban más munición. No sé, es que estás pintando un escenario que trato de entender, pero que no me saca bastante de la inmersión, porque así no funcionan los reabastecimientos de municiones, ¿eh? O sea, pareciera que fueran más como cuando están repartiendo comida y se abarrota la gente a agarrar el pan. ¡Ah, mío! No suele ser así como funcionan lo de las municiones, ¿eh? Aparte que le entregan las cajas vacías. Esas cajas vacías quedan vacías, se quedan tiradas ahí. Porque ponerse a llenar la caja otra vez y ordenar las balas para llevarlas es una pérdida de tiempo. Lo que se hace es que esas cajas se dejan tiradas y se consiguen cajas nuevas de munición. O sea, literalmente están ahí las municiones, las agarras y las llevas, porque las cajas tienen un asa y todo para llevarlas. Entonces, sí queda un poco raro el cómo estás describiendo el cómo reabastecen las balas. Porque se ve como si las balas fueran hubiera un tanque de balas y ellos simplemente están metiendo balas en las cajas. O sea, se siente raro. Me desconecta un poco porque así no funciona. O sea, me rompe la verosimilitud, ¿eh? ¿Nos hemos quedado? Un raso se encargaba de entregar el material. Colocaba grandes cajas metálicas fuera del contenedor para que los demás se sirvieran. Para que se sirvieran, o sea, no es como que se sirvan, agarran las cajas completas. Cuando ella vio la munición de ametralladora, se arrodilló y desenganchó la caja que traía. La reemplazó por unas llenas y como pudo las colocó. Bueno, aquí está dejando las cajas vacías. Ok, puedo entenderlo mejor. Sí, puedo entenderlo mejor. O sea, dejan las cajas vacías, se llevan las llenas. Perfecto. La reemplazó por unas llenas y como pudo las colocó de nuevo en su mochila. También tomó más munición para su subfusil. Regresó con el cargamento. De las rodillas y los tobillos le dolían, pero continuó hasta llegar a la cima de la colina. La lluvia de fuego no dejaba de iluminar el cielo. No sabía siquiera ya estaba no sabía si siquiera o algo por el estilo. No sabía siquiera ya estaba amaneciendo. Está raro. No sabía si ya estaba amaneciendo. El siquiera está extraño ahí. El frente no dejaba de arder. En medio del fuego, unas gigantes máquinas emergieron del caos. Andando lento, con forma de cangrejo, las máquinas de Varna se abrían paso, disparando cañones
disparando cañones pulsores al dispuesto. ¿Qué? Disparando cañones pulsores al dispuesto bajo lo que vendría siendo la cabina. Está raro. No, disparando cañones dispuestos. El al se me escapó ahí. Ok. Disparando cañones pulsores dispuestos bajo la... Ah, mejor. Bajo lo que vendría siendo la cabina. O bajo la cabina. ¿Por qué la duda? Bajo... Lo que vendría siendo... Disparando cañones pulsores dispuestos bajo la cabina. Ya, para qué ponerte a ser duditativo en un momento en que debe ser más claro que otra cosa? Aplastaban los obstáculos al pisar con sus 4 patas robustas. ¿Solo tenían 4 patas? Dijiste que parecía un cangrejo. Pensé que tenían más. No sé, unas 6. De repente un zumbido se entrometió en su casco, envolviendo sus oídos. Eran los coñones de los 14 tanques que despedían un rayo azul. Al golpear a las máquinas, su metal se enrojeció hasta volverse líquido. Proyectiles no paraban de azotar tierra gris. ¿Azotar? ¿Levantar? No sé si azotar sería una... Bueno, podría ser. Pedazos de suelo volaban a su alrededor, pero ella continuó hasta llegar a la trinchera. Se aproximó a un puesto de ametralladora y colocó la munición a un lado del arma. Se recostó de pecho y tomó su subfusil. Trataba de apuntar a las siluetas de los Varna y disparaba contra cortas ráfagas, aunque no estaba segura de atinarle algo. En ese momento, un recuerdo vino a su mente. La hierba rozando sus pies descalzos, el frío viento de la mañana golpeando su melena negra que le habían quitado en la nave y la mira de su rifle. Ella estaba recostada, de pecho contra un tronco, sintiendo la andanza de los insectos sobre su piel, sosteniendo con firmeza un rifle de caza, apuntando a un cerbatán, apuntando a un cerbatán montañés. ¿Qué es un cerbatán montañés? Supongo que es alguna criatura, ¿no? Sintió sobre ella una imponente presencia familiar que le indicó cuándo disparar. Observó los rasgos del animal, sus largas patas, rayas oscuras que cubrían su pelaje marrón, sus hermosas astas con forma de corona. Apretó el gatillo y la criatura se desplomó. Regresó a su presente y por un instante todo a su alrededor dejó de existir. Solo estaba la mira y su objetivo. Cada tiro penetre un ojo de esos malditos. Recordó las palabras del capitán Boris. Debo apuntar a los ojos, dijo para sí misma entre susurros. No distinguía bien los ojos de sus objetivos, pero notaba bien, bien. Ni siquiera son necesarias ese bien, ¿eh? No distinguía los ojos de sus objetivos. Ese bien no aporta nada. Pero notaba la forma de sus cabezas. Nuevamente, esa palabra bien ahí no aporta absolutamente nada. O sea, es redundante e innecesario. En constante agitación, en medio del caos de la batalla, intuyó dónde estaban sus ojos y disparó una corta ráfaga. Vio a su objetivo agitarse de forma escandalosa. Volvió a disparar y el objetivo cayó. En su mente se repetía cada ocasión. En su mente se repetía cada ocasión que disparó su rifle. Su rifle de caza. Cada vez que tuvo que perseguir una presa en huida. Cada vez
que encasquilló el cerrojo y bala por bala cargó el cañón, como si se tratase de la misma situación. Sintió que el subfusil era como su rifle. Veía las siluetas de sus enemigos caer. Aunque no estaba segura de ser ella quien los liquidó, continuó disparando al margen de la constante perturbación que caía sobre las líneas de defensa. Todo dejó de preocuparle, el dolor, la incomodidad, el hambre o la sed, pero tampoco existió placer o alivio, solo la sensación de apretar el gatillo hasta tener que cambiar el cartucho, como si la guerra se hubiera enmudecido por largos minutos, hasta que ésta decidió recordarle su existencia. Un proyectil cayó a escasos metros de ella, elevándola por los aires. Apenas pudo enterarse de ello cuando tocó el suelo con violencia. La sacudida había sido tan fuerte que su cabeza se golpeó con las paredes del casco. Aunque estuviera acolchado, solo mantuvo la conciencia por unos segundos hasta que todo se oscureció. Me gustó mucho, ¿eh? Fue cogiendo cada vez más fuerza el texto y me gusta bastante a dónde va. Lo que sí es capítulo 3 y aún no conocemos a la chica, apenas y conocemos su nombre y poco más. Entonces, si bien está bien interesante, también es cierto de que necesitamos ya tener o sea, hacerlo un capítulo está bien, pero llega un momento en que ya necesitamos conocer más al personaje, empatizar con él, conocerle en un momento que no sea la batalla o conversando con otra persona en plan más relajado o incluso recordando un momento de su niñez, juventud, antes de la guerra, en la que compartiera con otra persona para poder empatizar mejor con ella. O sea, no le conocemos de absolutamente nada. Es un PNJ para nosotros, un PNJ con nombre, el cual le están pasando muchas cosas en la guerra. Y si bien es interesante al principio, llega un momento en que ya estamos en el capítulo 3. Tenemos que conocer al personaje para poder empatizar con él. Si no conozco, no es necesario que cuentes toda su historia. En plan, ¿sabes? Según entiendo, es una princesa que por alguna razón fue obligada a ir a la batalla con la infantería, al parecer sentenciada a morir de alguna forma, pero ya es necesario conocer al personaje en un momento menos de acción y en un momento ya más relajado. De hecho, sería bueno que en el capítulo anterior, que ella está desmayada, está inconsciente en la enfermería, que vaya teniendo recuerdos, podrías meterlo ahí. La chica vaya teniendo recuerdos de su vida, de cómo creció, no sé, un momento bonito de su vida, que la conozcamos mejor, cómo era, cuál es su actitud. Es que hasta ahora no conocemos es poco o nada de su actitud lo que conocemos. Simplemente obedece las órdenes porque trata de sobrevivir, pero no conocemos nada del personaje. No conocemos qué actitudes tiene, en qué cosas es buena, qué comida le gusta, qué no, cómo habla, o sea, como persona no la conocemos. Y creo que ya es necesario para que podamos empatizar con todo lo que le está sucediendo, tener más allá de simplemente decir pobre niña porque está ahí. No sabemos si es una asesina que está ahí porque asesinó a alguien, si fue engañada, si era una buena persona antes de llegar a esta guerra, si era mala persona, si era una niña caprichosa, si es simplemente una víctima de las circunstancias. Vuelvo y digo, no tienes que explicarlo todo, pero al menos déjanos conocer un poco más al personaje para empatizar con él. Cuéntanos una historia de cuando era niña y no sé, algo, porque sí, parece prota de Call of Duty. Literalmente está ahí, sabemos que tiene que sobrevivir. Vamos en la historia porque tiene que sobrevivir, pero no conocemos nada más allá de lo que está haciendo en la acción. Sí, ha dejado algunas migas de pan, porque hablaron al principio hablaron de
eh, de la princesa que si la ha visto dijeron no sé qué, de pronto no vuelve a caminar y después mencionaron que esta chica casualmente le duele la espalda y tal. Entonces yo asumo que la princesa de la que están hablando es ella. Pero si bien no quieres contar todo eso, al menos cuéntanos, no sé, una escena de ella hablando con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su madre. Eh, Déjanos conocerla en un momento, déjanos conocerla como persona, escuchar cómo habla, cómo se refiere a las otras personas. Eh, sí, o sea, literalmente eso se siente como estar jugando un videojuego de acción y te saltas la cinemática. No conocemos al personaje, solo estamos viendo la plomacera que hay, que está muy bien. Porque con todos los errores que hay, que casi todos los errores son antes de la plomacera. Cuando ya empieza aquí la acción con la chica, el texto va cogiendo mucha fuerza. Creo que es por acá. No, cuando ya coge el texto va cogiendo bastante fuerza. Pero es como si nos hubiésemos saltado la cinemática. No sé quién es el personaje. ¿Por qué debería importarme? Es un NN al cual no conozco. Que sí, que es muy triste que una chica tan joven esté metida ahí. Pero si bien no nos quieres contar por qué está ahí, déjanos conocerla en otro momento de su vida. Puede ser muchos años antes. Pero realmente no la conocemos. No sabemos nada de ella. Más allá de que se llama Dakira. Se llama Dakira, parece que obedece bastante bien. Cada vez que le dicen cosas. Sí, es muy como lo de Tania, que el primer capítulo fue mucha acción para dejarnos claro de qué iba esto, pero luego el capítulo 2 de Tania de Evil nos cuentan todo su pasado. Entonces ya decimos, ok, ya sé cómo empatizar con el personaje. Bueno, esto es como si en Tania en el capítulo 3 todavía no nos hubiesen contado su pasado. Y acabó el capítulo 3 y no nos han contado su pasado. No empatizamos realmente con el personaje porque nos hace falta conocerlo mejor. Entonces a estas alturas no sabemos cuál es su objetivo más allá de sobrevivir. Si está tratando de lograr algo. No conocemos. O sea, literalmente es un personaje que es un PNJ que se está dejando llevar por la circunstancia. Ella va porque sí se lo ordenan, hace esto porque la mandaron y le toca estar aquí porque la obligan. Pero no la debemos tomar ninguna decisión. Y eso es algo que se los expliqué en el video que ya está un poquito viejito, pero sigue estando al día. El video de creación de personajes, y es lo importante con los personajes son las decisiones que toman. Y aquí ella no la vemos tomar decisiones. Literalmente salió de la zanja porque la sacaron a empujones. Y llevó las balas porque le ordenaron que llevara las balas. Pero no la hemos visto tomar ninguna decisión. Y si bien entiendo que por sus circunstancias no puede, entonces tú debes contar una parte de la historia donde sí pueda tomar decisiones por ella misma. O podamos ver estas decisiones. No sé, un momento en su vida donde iba caminando con una manzana y vio un mendigo que le dijo que tenía mucha hambre y ella tenía que decidir entre o comerse la manzana que quería comerse o regalarle la manzana al mendigo. Y eso nos hace... Cualquier decisión que tome, no estoy diciendo que debe tomarla de buena, no. Tanto si se queda con la manzana como si se la da al mendigo, nos cuenta mucho sobre ella. Ya sea que es una persona muy noble y que está dispuesta a despegarse de sus cosas por ayudar a otros, es muy abnegada. O por el otro lado, que es una chica que simplemente dice, me la pelan los pobres y yo me voy a comer mi manzana. Debiste pensar que tenías hambre antes de nacer pobre. Cualquiera de las dos cosas nos contaría mucho sobre ella, pero es importante eso, que los personajes tomen decisiones. Por más tontas que sean, por más pequeñas que parezcan, las decisiones son las que nos ayudan a conocerlo. ¿Listo? Sí, bueno, sí pensé en extender eso en el capítulo. Estaba pensando en escribir una parte en la que ella sigue recordando cosas de antes de la guerra y quizás extienda más el capítulo con eso. Incluso lo podrías meter en el capítulo anterior, en donde está ella en la enfermería. Para que en el capítulo 2 ya estés introduciendo un poco más de ella, sobre todo algo que nos permita conocerla
empatizar, saber si es buena, mala persona, si nos alegramos porque casi matan a la desgraciada, o si entristecernos porque, ay, pobrecita, casi matan a la niña. ¿Me hago entender? Cual sea la posición, no importa. Lo importante es que tengamos una posición, pero no podemos tener ninguna si no sabemos nada de ella. ¿Sí se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, eso sería mejor en el capítulo 2, para que este capítulo, así como está, pues mejora las cosas que te he mencionado. Sobre todo lo del principio, que sí está como un poco confuso, el diálogo está más extenso de lo que debería, no es conciso, hay algunas partes que no están como bien explicadas, pero luego toda esta parte de acá me parece que está brutal, ¿eh? El cómo explicas, el cómo con tu prosa vas hablando de el campo de batalla, o sea, la verdad en mi cabeza me fui creando toda la película de ella metida en la trinchera y esto gritando y disparando y luego cuando la sacan y los otros cavando y ella yendo por las balas. Todo eso está muy bien. Pero no debes olvidar que antes de simplemente contar acción, la acción es valiosa cuando el personaje que está en medio de esa acción nos importa. Cuando tú ves una pelea muy buena de dos desconocidos, eh, te importa muy poco. Pero ya que estamos, por lo menos está de moda en estos días lo de la velada de Ibai. Como la velada de Ibai es, a pesar de que no son peleas tan buenas, porque son personas que no tienen tanta experiencia luchando, ni son tan buenos luchadores, sino que se preparan solo para el evento, a la gente le encanta verlas porque son peleas de creadores de contenido que ellos conocen o han visto o han compartido con ellos. Entonces, ya sea porque quieran que le partan la cara a uno o porque quiere que el otro gane, la gente se emociona más que ver una pelea profesional de dos boxeadores. ¿Sí se entiende, no? La idea. Entonces, es importante eso. El que la acción me importa cuando los personajes me importan. Ya sea que los ame o que los odie. Pero los personajes deben importarme. Me preocupo si ella la van a matar, si me preocupa que la maten, si quiero que siga viva. O si por el contrario estoy esperando que se muera. Entonces voy a estar emocionado tanto si sí o si no. Pero debo sentir algo al respecto. Mohamed en la próxima velada no creo. Hay que ser muy grande para que te inviten a un evento de esos. Entonces, sí se entiende la idea, ¿no? Entonces, tu personaje debemos Sí, sí, le conocerlo entiendo. mejor en el capítulo 2. Déjanos conocerlo en ese capítulo de enfermería. Expláyate mucho más ahí. Porque pensé que lo ibas a hacer en esta, pero la verdad es que ahora sí se siente en el capítulo 3. Ya se siente demasiado el hecho de que no sabemos nada del personaje. Pero es que no sabemos es nada de ella. Y si bien, vuelvo y te digo, puedes dejar muchas cosas como por qué está ahí, por qué le llaman princesa y todo esto. Puedes contar un momento de su vida, no sé, cuando estuvo en el mercado y sin decir si era princesa o no. Simplemente cuentas la experiencia de cuando era niña, estuvo en el mercado, no sé qué, lo que te comenté más o menos del vagabundo. No necesariamente eso, pero te lo dejo como ejemplo. Y así de pronto no revelas información que quieres dejarla como más en las sombras Escucha, por ahora, pastas. Si hasta es que cine. quiera revelarlo en Yo un plot espero twist. que se muera. Perdón, soy fan de las cosas crueles y finales Wow, trágicos. una Soy princesa fan de que Warhammer patea 40K y del niñitos en la cine de calle. oro mexicano. Podría ser, ¿eh? Podría ser ella recordando cómo golpeaba niños en la calle. No, de hecho, así empiezan relatando la historia de Saori en Los Caballeros del Zodiaco. En Saint Seiya, que literalmente la niña, una niña rica, caprichosa, que obligaba a los niños a usar caballos para ellos y los latigaba como si fueran un burro y los obligaba a que la llevaran hasta que le sangraran las rodillas. O sea, tú entras odiando a Saori, pero luego le van dando desarrollo de personaje hasta que, bueno, que aquí tremendo desarrollo de personaje que le pueden dar al tuyo. Entonces, no necesariamente tiene que ser una buena persona al principio. Eh, Puede ser una princesa caprichosa, un pésimo ser humano y que vaya aprendiendo a los golpes. Aunque por como la estás narrando, parece ser una persona más bien obediente
No le hemos visto en ningún momento tratar de decir, tú no sabes quién soy yo, ni nada de eso, sino parece ser más una persona noble que ¿cómo se llama? Puede que su arco de personaje sea lo contrario, pasar de ser una persona muy noble a convertirse en una villana o en una persona sin sentimientos y amoral después de ver tanta muerte, o simplemente en una persona traumada. Entonces, podría jugar con ambas. Para mí, no suena como si tu personaje fuera una mala persona. Suena más como alguien con una actitud muy voluble. Se ve que es una persona que obedece cuando le piden hacer las cosas. No parece alguien altanero ni caprichoso. Entonces, no sé, podría jugar con eso también. Depende de qué arco de personaje le quieras dar. Pero cualquiera de los dos, la guerra, vaya que la tiene que dar tremenda. O sea, aquí le están dando el tremendo desarrollo de personaje a putazos. Pero no podemos ver ese desarrollo de personaje si no vemos siquiera el punto de inicio. Sí entiendes el punto, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Pues sí, bueno, nada más, solo que me gustaría aclarar que ella no es la princesa. O sea, eso fue más que nada como una pequeña confusión. Pero sí, me gusta el consejo. Dale. Eh, Más adelante voy a traer la continuación de este capítulo porque sí siento que le puedo agregar más, sobre todo a esto de explorar más la personalidad de ella. Yo te recomendaría que lo hicieras en el capítulo 2 para que este capítulo que está cargado de acción ya tengamos el contexto de ella. Que este es el capítulo 3. ¿Sí? Igual el capítulo 2 es un capítulo bastante de transición, porque es el capítulo donde ella está en la enfermería y pasa todo esto. Podría ser un buen momento para explicar su pasado, ¿eh? O sea, que el capítulo 1 sea el como estaba, era más acción, el desembarco y todo esto, el incendio, el cómo se fractura su armadura, el cómo se lesiona la espalda. Luego el capítulo 2 en la enfermería, aprovechas para hablar de su personaje, es un capítulo más calmado. Y en este capítulo 3 otra vez revientas así con la acción. Bueno, que empieza con estos capitanes hablando de su estrategia militar y luego pues por toda esta acción de Akira, que se llama, ¿cierto? Por esta parte en la acción Sí, de Dákira. Akira. ¿Dakira o Dakira? Dakira. Es Dákira. Ok. Entonces si es Dakira, lleva tilde en la... No, no, no lleva tilde. Dákira es una palabra hebrea. Ok. Pero en español lleva tilde. En español todas las esdrújulas llevan tilde. Sin importar nada. O sea, si quieres que se lea Dakira, aquí lleva tilde. Punto. Si no, no se lee Dakira. Se lee Dakira. Y recuerda que al final todas estas reglas de escritura son para que cuando una persona lea de la forma en la que quieres que lo lea o lo pronuncie en la forma en que quieras que lo pronuncie. Y la tilde iría en esta A, porque es una esdrújula. Si fuera aguda, se llamaría Dakira, pero no. Si no lleva tilde, es Dakira, porque sería grave. Porque las agudas terminadas en vocal N o S no llevan tilde. Y las esdrújulas llevan tilde sin importar nada. Entonces debe ser, si la pronunciación es Dakira, lleva tilde. Bueno, yo creo que sería todo contigo. Espero que hayas disfrutado de la corrección, de la edición. Y va que me gustó bastante la parte final, ¿eh? Me gusta el concepto de lo que trataste de hacer con estos soldados, mostrando otra perspectiva de la guerra. Como te digo, sí hubo varios fallos ahí extraños, sobre todo en cómo estaban dichas las cosas, un poco las estructuras de las oraciones, y con el diálogo que es más extenso de lo que debería. Los personajes se ven como muy a trompicones, y no es como muy coherente que hablen de esa forma. Lo otro es, colócales más lenguaje militar a los militares. Por lo menos mira cómo los soldados rasos te quedan mucho mejor, ¿eh?
Por lo menos cuando el tipo este le grita a Dákira, maldición, olvídalo, no sé qué, toma esto, necesitamos municiones, ve a traer más. O sea, se siente que es como un militar en medio de esto gritándole a un soldado. Y está bastante bien. Pero luego acá los generales pues hablan muy a su manera. O sea, llegó un momento en que yo la verdad ni entendía quién decía qué cosa porque los dos hablan exactamente igual. No tienen como una caracterización muy... En su lenguaje no tienen una caracterización muy clara. Entonces también tener cuidado con eso, ¿eh? Bueno, espero que hayas disfrutado tu edición, que esto te haya ayudado a mejorar, que es la idea al final de esto. Y que te hayas sentido satisfecho con la edición del día de hoy. Sí, sí, muchas gracias. Igual, puede pasarme el documento editado por privado. Sí, yo te lo paso ahora, de hecho voy a guardarlo una vez. Muchas Pero sí, gracias. yo te lo paso. Igual, para decirte, a mí me está gustando mucho esta novela, o sea, si bien hay bastante que corregir, me está gustando porque es interesante y la trama sí se siente que se está complicando un poco más. Sí se siente como ese creciendo en la tensión dramática. En plan, pasamos de ser solo una niña, se siente que hay como un thriller militar aquí interesante y esto me gusta. Así que creo que esta novela tiene bastante potencial. Como te digo, hay que corregir cosillas, como siempre. Eh, pero me está gustando un montón lo que estás haciendo con la novela. Van 3 capítulos y son 3 capítulos que me han gustado. Legítimamente me han gustado. Pues claro, lo que tratas de hacer, fuera de que a veces en ejecución no están completamente concretas algunas ejecuciones, pero la idea está bastante buena y hay párrafos que me los ventilo. Por lo menos creo que me le ventilé como 2 páginas sin parar porque a pesar de que vi un par de detallitos por ahí, porque me estaba emocionando bastante, me estaba interesando y estaba disfrutando la lectura, que es lo importante, que al final la lectura se disfruta. Entonces, a pesar de que hay errores, es mejor tener, como por ahí creo que lo mencionó alguien alguna vez, ¿qué es mejor? Escribir sin errores, digamos, literarios, una historia aburrida o escribir una historia interesante con muchos errores. Y yo digo, bueno, sinceramente es mejor escribir una historia interesante con muchos errores, porque esos errores se pueden aprender y se pueden corregir, vale la redundancia, pero el escribir una historia interesante es lo importante. Una historia que realmente yo la lea y diga, me gusta, me llama la atención, quiero seguir leyendo. Entonces, a seguir trabajando, porque yo le veo futuro a esta novela. Vamos 3 capítulos y vuelvo y digo, me ha gustado bastante lo que estoy leyendo. Dale, no siendo más, nos vemos entonces en el Mono Carrier. Hasta luego.